Heavenly Father, without you we are helpless. Padre Celestial, sin ti somos nada. And therefore I pray for your special presence. Y por eso oro por tu presencia especial. In Jesus' name, amen. En el nombre de Jesús, amén. Why do we do this? ¿Por qué hacemos esto? Well, you heard one of the things that we do is to expose deception. Una de las cosas que nosotros hacemos es exponer engaños. Why would we want to do that? ¿Y por qué queremos hacer eso? We want to do it because we love Jesus Christ. Lo queremos hacer porque nosotros amamos a Jesucristo. And if there is a deception that is designed to make him less than he is, then it needs to be exposed. Y si hay un tipo de decepción o engaño que está tratando de hacer de Cristo algo menos de lo que Él es, entonces debe ser expuesta. But I want to make it quite clear Pero quiero hacer algo bastante claro esta noche. that this is not about the deceived. This is about the deceivers. Esto no es sobre los que están engañados. Esto es sobre los engañadores. And Jesus wants the whole world to have a very clear picture of salvation. Y Jesús quiere que todo el mundo tenga una visión bastante clara de la salvación. And it is the devil's work to obscure it. Y es el trabajo del enemigo, del diablo, tratar de oscurecer todo esto. He hates Jesus with a passion. Él odia a Jesús con una pasión. And the more he hates him, Y mientras más lo odia, the more we must love him. más nosotros entonces debemos amar a Cristo. So tonight I want to speak about a very great deception Y esta noche yo quiero hablar de un gran engaño that is grabbing the whole of the Christian world and the world of other denominations as well. y que está tomando a todo el mundo cristiano como también al mundo que está fuera del cristianismo. I want to speak about the third temple. Yo quiero hablarles hoy del tercer templo. On July the 5th, 2018, El jueves 5 de julio del 2018, the Jewish leaders met Pope Francis los líderes judíos se reunieron con el Papa Francisco exactly 50 years after the proclamation justamente 50 años después de la proclamación. They love working in 50-year cycles, jubilee cycles. A ellos pues les encanta trabajar en ciclos de 50 años, en ciclos de jubileo. To commemorate the pronouncement of the papacy, Y esto es para conmemorar el pronunciamiento del papado that the Jews were not responsible for the death of Jesus. que los judíos no fueron responsables de la muerte de Jesucristo. So the delegates from the Jewish people greeted the Pope Así que los delegados de la parte judía se reunieron con el Papa and they said that everybody has to work together. y ellos dijeron que todos tenemos que trabajar juntos. And they thanked the Pope again for the exoneration of the Jewish people from the death of Jesus. Y le dieron agradecimiento al Papa nuevamente por la exoneración que él hizo hacia el pueblo judío. And the rabbis called Y los rabíes llamaron upon the church to join them in a battle against a common enemy. Los rabíes llamaron a la iglesia para unirse en un combate contra un enemigo común. Namely the radical shoot of Islam. Y esto es las ramas radicales del Islam. They say it threatens not only Judaism, it threatens Christianity as well. Ellos dicen que estas ramas radicales no solamente son una amenaza para el judaísmo, sino también para el cristianismo. So we must join together to fight this evil. Así que debemos unirnos para poder combatir este mal. This Pope and Pope Benedict both visited the Holy Land. Y tanto este Papa Francisco como el Papa Benedicto XVI
ambos visitaron la Tierra Santa. And they're expecting to build the third temple at some stage. Y ellos están esperando ver construir un tercer templo en un futuro. Because the world believes Porque el mundo cree that when that temple is built, que cuando se construya ese templo the Messiah will come. va a venir el Mesías. But before that, the Antichrist will first come and reign within that temple. Pero antes de eso, el anticristo va a venir y va a reinar en ese templo. The world also believes, El mundo también cree, or many in the world believe, o debería decir muchos en el mundo creen, that God has a special purpose for the nation of Israel. que Dios tiene un propósito especial para la nación de Israel. And that somehow the Jews are being treated in a different dispensation to the Christians. Y que en cierta forma los judíos de Israel se deberían ser tratados en una dispensación diferente al resto del cristianismo. So a great proportion of the evangelical world believes in dispensationalism. Y por eso la gran mayoría, una gran cantidad del mundo evangélico cree en dispensacionalismo. So Christ has two brides. Entonces para ellos Jesús tiene dos esposas. One, the literal people of Israel, Una es el pueblo literal de Israel and the other one is church. y la otra es la iglesia. And this church will be raptured away, so they believe, Y ellos también creen que esta iglesia va a ser raptada and the Jews will have the kingdom. y así los judíos van a tener el reino. Now that doctrine does not occur in the Bible. Ahora, esa doctrina no ocurre en la Biblia. It is a relatively new doctrine, Y es una doctrina que es relativamente nueva. but millions are focusing their attention on Jerusalem. Pero millones están poniendo toda su atención en Jerusalén. Protestantism never believed this doctrine in the past. El protestantismo nunca creyó en esta doctrina en el pasado. Let me quote to you Dr. Cornelis Vanema. Y aquí tengo el doctor Cornelis Venema. He's the president and the professor of doctrinal studies at the Mid-American Reformed Seminary. Y él es presidente y profesor de estudios doctrinales en el Seminario Reformado de Mesoamérica o Midamérica. And here he says that dispensationalism Y aquí él dice que el dispensacionalismo is a modern history. es algo de la historia moderna. And with the establishment of the State of Israel in 1948, it became even more prominent. Y cuando se instituyó el Estado de Israel en 1948, esta doctrina se hizo más prominente. So what is God's purpose with Israel, he asks. Entonces, ¿cuál es el propósito de Dios para Israel? Then he talks about anti-Semitism Luego él empieza a hablar del antisemitismo and the Holocaust, which made it more important that people work together and not destroy each other. y también del holocausto, que esto hizo que la gente llamara más la atención a trabajar unidos y no a destruirse unos a otros. And then he says something very interesting. Y luego él dice algo bastante interesante. He says that if you preach that Jesus is the only way to salvation, Él dice, si tú predicas que Jesús es la única vía de salvación, then many believe that that is actually anti-Semitism. muchos creen que eso de hecho es antisemitismo. So now you must preach that the Jews are part of the dispensation which God is dealing with in a special way. Entonces ahora se les pide entonces predicar que Israel es parte de una dispensación y que Dios está trabajando con ellos de una manera especial. And I want to tell you tonight that
not only the Jews, but the Christians are exceedingly deceived on this issue. Y yo quiero decirles esta noche que no solamente los judíos, sino muchos cristianos están siendo engañados en este asunto. It's a new idea. Es una idea nueva It's not what Protestantism believes. y no es lo que cree el protestantismo. Dispensationalism teaches that there were 7 dispensations. El dispensacionalismo enseña que hubo 7 dispensaciones. But the 3 most important ones Pero las 3 más importantes are the dispensation of the law, son la dispensación de la ley, the dispensation of the gospel, la dispensación del evangelio and the dispensation of the kingdom. y la dispensación del reino. Now, according to this theology, Ahora, de acuerdo a esta teología, the dispensation of the law concerned the Jews. They had to keep the law. esa dispensación de la ley tiene que ver con los judíos, los que guardan la ley. The dispensation of the gospel La dispensación del evangelio belongs to the Christians, pertenece a los cristianos and the law is not so important. y allí la ley no es tan importante. And then the dispensation of the kingdom again belongs to the Jews. Y luego la dispensación del reino pertenece a los judíos. This is ridiculous. Y esto es ridículo. So God has 2 brides, Entonces Dios tiene 2 esposas, one that believes in Jesus Christ una que cree en Jesucristo and one that does not. y una que no cree. So let's see what else he says. Vamos a ver qué más nos dice este profesor. He says, what is the traditional Protestant view? Ahora, ¿cuál es el punto de vista tradicional protestante? There's only one people of God, Dice, es un solo pueblo de Dios. and there's only one plan of salvation throughout history. Y hay solamente un plan de salvación a través de la historia. And God initiated the covenant of grace when Adam fell, Y Dios inició el pacto de gracia cuando cayó Adán. and the same covenant continues until the second coming of Jesus Christ. Y ese mismo pacto continúa hasta la segunda venida de Cristo. Everybody throughout history can only be saved by the blood of the Lamb. Todo el mundo a través de la historia va a ser salvado por la sangre del Cordero. But today there is a war on the idea Pero hoy día hay una guerra en cuanto a la idea that the Jewish time de que el tiempo judío was transferred to the Christian time, fue transferido al tiempo del cristianismo and literal Israel became spiritual Israel. y el Israel literal se convirtió en el Israel espiritual. So there's no difference in the salvation of a Jew or a Christian. Entonces no hay, por tanto, diferencia en la salvación de un judío o de un cristiano. But they have a bad word for it. Pero eso tiene un punto. They call it replacement theology. Y eso se llama una teología de reemplazo. No, it's not a replacement. Pero no lo es. It's a continuation of the same plan of salvation. Es la continuación del mismo plan de salvación. So the question is, Entonces la pregunta es, does God have a separate purpose and redemptive program for Israel and the church? ¿tiene Dios un propósito separado y un programa redentivo para Israel y otro para la iglesia? The biblical answer is no. La respuesta bíblica es no. Now let's look at some theologians and see how they see this. Ahora vamos a ver algunos teólogos para ver cómo ellos ven esto. The Israel of God in Galatians 6:16. El Israel de Dios en Gálatas 6:16. And here we have Michael Marlowe. He's going to talk on this issue. Y este teólogo, Michael Marlowe, es el que va a hablar sobre este punto. And we read the last sentence on the slide. Formerly, it was not a matter of controversy. With a few exceptions, the Israel of God was understood as a name for the church
here. Con respecto a este texto, él dice, previamente no era un punto de controversia. Con pocas excepciones, el Israel de Dios era entendido como un nombre para la iglesia en este texto. Here's another source, Palmer Pero- Robertson. Aquí tenemos otra fuente. He says there's only one people made up of Jews and Gentiles. De Palmer Robertson, que él dice, solamente hay un pueblo, y ese pueblo está conformado de judíos y gentiles. But they must believe that Jesus is the Messiah. Pero ellos deben creer que Jesús es el Mesías. What did Martin Luther believe about Galatians 6:16? Ahora, ¿qué creyó Martín Lutero sobre Gálatas 6:16? Where Paul speaks about the Israel of God. Donde Pablo hablaba sobre el Israel de Dios. He said the Israel of God are not the physical descendants of Abraham, Isaac, and Israel. Lutero decía, el Israel de Dios no son los descendientes físicos de Abraham, Isaac e Israel, But who with Abraham, the believer, believe in the promises of God now disclosed in Christ, whether they are Jews or Gentiles. sino aquellos quienes con Abraham el creyente creen en las promesas de Dios ahora mostradas en Cristo, bien sean judíos o gentiles. This is the biblical reformed view. Y esta es la visión bíblica reformada. John Calvin on Galatians 6:16. Vamos a ver a Juan Calvino. We don't even have to read it because he says exactly the same as Martin Y Luther. creo que ni siquiera hay que leerlo porque dice exactamente lo mismo que Lutero. Exactly the same. Exactamente lo mismo. So where does this new notion come from that there are two plans of salvation in the world? Ahora, ¿de dónde viene esa idea, esa noción de que existen dos planes de salvación en la tierra? It is a counter-reformation theology Es una teología de la contrarreforma that comes straight out of the stable of the Jesuits. que viene fuera del establo de los jesuitas. And remember, the Jesuit order was created to destroy Protestantism. Y recuerden ustedes que la orden jesuita fue creada para destruir el protestantismo. The reformers clearly said that the papacy was antichrist because it denied salvation in Jesus Christ in the biblical way. Los reformadores condenaron al papado como el anticristo porque éste negaba el proceso de salvación por Cristo en la forma bíblica. And so Francisco Ribera, a Jesuit, Y así este jesuita, Francisco Rivera, took the prophecies of Daniel, tomó las profecías de Daniel, perverted them, las pervirtió and threw the prophecies into the future y él colocó las profecías en el futuro so that the Antichrist would not be reigning in the times of the Reformation, but sometime in the future. para que así el anticristo no estuviera reinando en el tiempo de los reformadores, sino en algún lugar en el futuro. And then another Jesuit, Y luego otro jesuita, Cardinal Robert Bellarmine, el cardenal Roberto Bellarmine, he published an article él publicó un artículo where he took the times of Daniel, donde él tomó el tiempo de Daniel, which the reformers had declared as day years, en el cual los reformadores habían establecido que ese tiempo estaba bajo el principio de un día igual a un año, and he made it literal time of 3.5 years. y este jesuita dijo que eso eran 3 años y medio literales. So he planted the idea Entonces a él se le ocurrió la idea that the Pope could not be Antichrist, de que el Papa no era anticristo, but he would come, this Antichrist, in the future in a temple built in Jerusalem and rule for 3.5 years. pero él dijo, no, el anticristo va a venir en el futuro, va a estar en el templo en Jerusalén y va a reinar 3 años y medio literal.
And it is astounding that the modern Christian world believes this false doctrine. Y es algo asombroso que el mundo cristiano pueda creer esta falsa doctrina. There's only one Savior in the world. Hay solamente un solo Salvador en el mundo. And Martin Luther said we must think of no other God than Christ. Y Martín Lutero dijo, no debemos pensar en otro Dios sino Cristo. That God which speaks not out of the mouth of Christ is not God. Ese Dios que no habla de la boca de Cristo no es Dios. And then he talks about the Jews. Y luego él habla de los judíos. We said they had many rituals. They were burning incense. Él habla de todos los rituales que tenían, decía, estaban quemando incienso. And then he says, Y luego dice, we seek God everywhere. buscamos a Dios en todas partes. But if we do not seek him in Christ, we find him nowhere. Pero al no hallarlo en Cristo, no le encontramos en ninguna parte. This is the heart of the problem. Y este es el corazón del problema. Here's an amazing statement which we read in Spiritual Gifts, Volume 1. Esto es una declaración increíble que nosotros vamos a leer de primeros escritos en español. This is Reformed theology. Y esta es teología reformada. The blood of Christ and of the disciples whom they had put to death was upon them. La sangre de Cristo y la de los discípulos a quienes habían dado muerte estaba sobre ellos. I don't have to read the whole quote, Y no tenemos que leer toda la cita, but she says the blood was upon them. pero ella dice, la sangre de Cristo estaba sobre ellos. And remember, the Jews said, his blood be upon us and upon our descendants. Y se acuerdan que los mismos judíos dijeron que su sangre esté sobre nosotros y sobre nuestros hijos. And when they rejected Jerusalem, Y cuando ellos rejected Jesus, rechazaron a Jesús, God in his grace still gave them a time to repent. Dios en su gracia les dio un tiempo para arrepentirse. And at Pentecost, thousands accepted Jesus Christ. Jews accepted Jesus Christ. Y en Pentecostés, miles de judíos aceptaron a Jesucristo. But when they turned their wrath against the followers of Jesus and persecuted them, Pero cuando ellos se volvieron hacia los seguidores de Cristo y los persiguieron, probation for the Jews as a nation, not individually, ceased. el tiempo de gracia de Israel como nación, no individualmente, como nación cerró. So in the statement it says that God had forsaken the Jews as a nation. Y aquí en esta cita dice que Dios había abandonado a los judíos como nación. Individuals amongst the Jews will be converted, Y dice acá, individuos van a recibir la salvación entre los judíos. but as a nation they are forever forsaken of God. Pero como nación, ellos han sido abandonados por Dios. That was the Reformed position. Y esta era, de hecho, la posición de la Reforma. And it is the same for every single nation on this planet. Y es lo mismo, este caso, para cada nación en este planeta. Nobody is saved by belonging to a nation. Nadie se salva por pertenecer a una nación. Nobody is saved by belonging to a particular race. Nadie es salvo porque forma parte de una raza determinada. You are saved because you have a faith in Jesus Christ as your Savior. Usted es salvo porque usted tiene fe en Jesucristo como su Salvador. And that plan of salvation has never changed. Y ese plan de salvación no ha cambiado. That's why Paul says in 2 Corinthians, I'm jealous over you with a godly jealousy. Y por eso Pablo dice en 2 de Corintios 11:2,
porque os celo con celo de Dios. I have espoused you to one husband that I may present you as a chaste virgin to Christ. Os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. And in Acts he says the promises of the fathers Y en Hechos 13 él dice que las promesas del Padre have been transferred to those who believe. han ahora sido transferidas a los que creen. So what was the purpose of Israel? ¿De cuál era el propósito de Israel? They were to represent the plan of salvation. Ellos tenían que representar el plan de salvación. They were to be a light to the Gentiles. Era para que ellos fueran una luz a los gentiles. But no, they said the Gentiles are unclean. We want nothing to do with them. Ellos dijeron, no, los gentiles son inmundos, no queremos nada con ellos. So John says in chapter 3 verse 18, Y así Juan dice en 3:18, if you do not believe in Jesus Christ, you are condemned. si tú no crees en Jesucristo, estás condenado. But he that believes is not condemned. Pero el que cree no es condenado. Why? Because he ¿Por qué? has not believed in the name of the only begotten Son of God. That's your salvation. El que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y ese es plan de salvación. So Galatians tells us quite clearly Entonces Gálatas nos dice claramente that just like Isaac was a child of promise, so the Christian is now a child of promise. que así como Isaac era el hijo de la promesa, ahora los cristianos son hijos de promesa. It doesn't matter whether you are a Jew or a Gentile. No importa si eres judío o gentil. So the Israel of God is everyone who accepts the plan of salvation. Así que el Israel de Dios es todo aquel que acepta el plan de salvación de Dios. We'll skip the next one. We'll go to the next one. Here's what Eusebius said. Y esto es lo que dice Eusebio. He spoke about the spiritual seed of Abraham Y él habla sobre esa simiente espiritual de Abraham that fled to Pella. que huyó a Pela. So that must have been the Christians because they fled to Pella. Entonces estos deben ser los cristianos porque ellos fueron los que huyeron a Pela. Now, let's see how the Jews think about this. Ahora vamos a ver qué piensan los judíos sobre esto. This man is now deceased, but he was one of the head people in the temple construction committees. Este señor Sholem, a pesar de que él ha fallecido, él en vida fue uno de los principales precursores de la construcción del tercer templo. Gershom Shalom, professor of Jewish mysticism. Su nombre era Gershom Sholem, profesor de misticismo judaico. He says that redemption takes place publicly. Él dice que la redención es un evento que toma lugar públicamente, Within the community. en la comunidad. It takes place in the visible world. Esto toma lugar en el mundo visible. You see, they believe it applies only to them. It applies only to the Jews. Y él cree que esto solamente aplica a los judíos. And the Messiah, when he will come, he will lift up the Jewish nation and make them the rulers again. Y que cuando venga el Mesías, entonces ese Mesías va a levantar nuevamente a la nación judía y los va a hacer gobernadores del mundo. So this is a national redemption. Así que esta es una redención nacional. No, but Jesus says in Luke 17 verse 20, Pero fíjense lo que dice Jesús en Lucas 17:20. that the kingdom of God comes not with observation. Que el reino de Dios no vendrá con advertencia. So I can't switch on the television and see, the Messiah has arrived. Entonces yo no puedo prender mi televisión y decir, ya llegó el Mesías. No, redemption has to take place here. No, la redención tiene que tener lugar aquí. The Jews are waiting for the same Messiah that the first Jews waited for.
Los judíos hoy en día están esperando por el mismo Mesías que los judíos de la antigüedad estaban esperando por primera One vez, who will come and make them the rulers. para que Él venga y los haga nuevamente gobernantes. It didn't happen then, and it's not going to happen now. Y no pasó en ese momento eso, tampoco va a pasar ahora. So now he says that the cornerstones for the temple have already been prepared. Y ahora ellos dicen que la piedra angular para el templo ya está preparada. And the Christian world is excited about this. Y el mundo cristiano está emocionado sobre esto. And the Christian world is looking at Jerusalem for something to happen so that they can say, ha, we are going to be the kingdom. Y el mundo cristiano está mirando a Jerusalén para que ellos después puedan decir, mira, nosotros vamos a tener el reino. And millions of Christians are looking to Jerusalem. Y millones de cristianos están poniendo sus ojos en Jerusalén. Why? ¿Por qué? Can two walk together lest they agree? ¿Pueden caminar dos juntos a menos que estén de acuerdo? Can one group say, I believe in Jesus Christ as my personal Savior, and the other group say, I don't? ¿Puede acaso un grupo decir, yo creo en Jesús como mi Salvador personal, y el otro grupo decir, no, yo no creo? So here is the Jewish News Syndicate, and it shows John Hagee in his Christians United for Israel. Y aquí tenemos el sindicato de noticias judíos que ha escogido a John Hagee en esta campaña de Cristianos Unidos por Israel. And they celebrated this year Y ellos the 70th year of this Israel. Y ellos celebraron este año los 70 años de esta Israel. So here you have the two, Netanyahu and Hagee together. Y ahí usted en esa foto puede ver a Netanyahu y a John Hagee. In 2006, he founded the Christians United for Israel movement. Y en el 2006, Hagee fundó el Cristianos Unidos para Israel. And last month, in July Y 2018, en julio, a fines de julio de este año 2018, they celebrated this union between Christianity and the Jews, waiting for the great temple construction. ellos celebraron este gran día en el cual se unieron los cristianos y los judíos en espera de la construcción de este gran templo. And they're asking the question, when will it be built? Y ellos se hacen la pregunta, ¿cuándo va a ser construido? And they say the third temple will exist during the Great Tribulation. Y ellos dicen que este tercer templo existirá durante la gran tribulación. This comes straight out of Jesuit theology. It is not in the Bible. Esto viene directo de teología jesuita. Esto no está en la Biblia. Here's breaking Israel news. Aquí vemos más noticias israelíes. The third temple is closer than ever as search begins for eligible Jewish priests. El tercer templo más cercano que nunca, al iniciarse la búsqueda para sacerdotes judíos elegibles. I want you to understand Yo quiero que ustedes entiendan that they believe when that temple is built, the Messiah will come. que ellos creen que cuando este templo se erija, se construya, el Mesías va a venir. And he will be a national deliverer. Y eso va a ser como una liberación nacional. No, no, no. No, no, no. Jesus is a deliverer from sin, Jesús es el que libra de pecado, not to make you a great political power. no para hacerte un gran poder político. It is a terrible deception, and Christians must understand this. Y es un engaño terrible y los cristianos deben entender esto. But they're going ahead. Pero ellos están siguiendo. The priests have been chosen. Ya se están escogiendo los sacerdotes. They've even bred the red heifer that needs to be sacrificed in the temple Ellos inauguration. incluso están preparando las novillas
para ser sacrificadas en el templo una vez que se construya. And they have constructed all the elements necessary for the temple. Y ellos también han construido todos los elementos necesarios. The copper laver has been constructed. Por ejemplo, ese que vemos allí es el lavacro de bronce, ya está hecho. All the furnishings, including the candlestick, including the table of showbread, are already constructed. Vemos ahí algunos muebles que ya tienen construidos, como el candelabro o la tabla de los panes, ya la tienen lista, ya la mesa de los panes. The Ark of the Covenant has been constructed. Ellos también han hecho un arca del pacto. But we read in Spiritual Gifts, Volume 1, page 108, Pero nosotros leemos en Testimonios Selectos, tomo 2, página 178, that Satan wants to take the mind of Jesus and put it on man. que es el plan de Satanás desviar la mente de la gente de Jesús para que ellos puedan colocarla en los hombres. So the Christians are excited. When is the temple going to be constructed? Because then the Christians will be raptured. Y los cristianos están esperando ansiosamente esto porque ellos piensan que cuando termine el templo, los cristianos van a ir en el rapto. So let's see what the Bible says. Pero vamos a ver qué es lo que dice la Biblia. Zechariah says the Messiah will build the temple. Zacarías 6 dice, y los que están lejos vendrán y edificarán el templo. But this figure of the erection of the temple is used to illustrate the building of the church, not a literal building. Pero esta ilustración que se usa en Zacarías es utilizada para referirse a la iglesia, no a un templo literal. Zechariah says the Gentiles will come and help with this work. De hecho, Zacarías dice que los hijos de los extranjeros van a venir. Peter talks about living stones that will be built into the temple. Pedro, por ejemplo, habla de piedras vivas con el cual el templo va a ser edificado. 1 Peter 2 verse 4 and 5 says it is a spiritual house, a holy priesthood, not a literal house. Primera de Pedro 2, 4 y 5 está hablando de una casa espiritual, no de una casa literal. And there will be spiritual sacrifices acceptable to God by Jesus Christ. En donde habrá, en este mismo texto de Pedro, él habla de sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo. Yes, in Ephesians, Paul says Y en Efesios, Pablo dice that those that were not Jews, strangers and foreigners, que aquellos que son escogidos, they are being built upon the foundations of the apostles. ellos son construidos sobre el basamento de los apóstoles. And Jesus is the cornerstone upon which this temple is being built. Y Jesús es la piedra angular en el cual se va edificando este templo. So that the whole building is fitly framed together, grows into the holy temple in the Lord. Y así se compagina todo el edificio, dice Pablo, y va creciendo para ser un templo santo en el Señor. This is not a temple of stone. This is a spiritual temple. Esto no es un templo de piedra, esto es un templo espiritual. To the Corinthians he writes A los Corintios, Pablo escribió that he laid the foundation de que él puso el fundamento and others build thereon. y otro edifica encima, And then he describes the building of the temple. y luego él describe cómo se va edificando el templo. Please, did Paul lay a foundation for a literal temple? Yes or no? ¿Será que Pablo hizo el basamento para un templo literal? ¿Sí o no? No. No, It's a spiritual temple. es un templo espiritual. So the work of Christ as man's intercessor is presented by Zechariah.
de la obra mediadora de Cristo en favor del hombre se presenta en esta hermosa profecía de Zacarías. And we find it in Zechariah 6, verse 12 to 13, Y esa la encontramos en Zacarías 6, 12 y 13. that Jesus will build the temple of the Lord. Que Jesús edificará el templo de Jehová. That's his church, Es su iglesia, not a literal building. no un edificio literal. Newsweek. Ahora vamos a Newsweek. Will President Trump hasten the arrival of the Messiah? ¿Apurará el presidente Trump la llegada del Mesías? Jews and evangelicals think so. Los judíos y los evangélicos así lo creen. Why do evangelicals think so? ¿Por qué los evangélicos creen? Because they have drunk deeply of a Jesuit unbiblical doctrine. Porque ellos han estado bebiendo profundamente de una doctrina que no es bíblica y es jesuita. So the whole world is excited. Entonces todo el mundo está emocionado. President Trump moved the embassy to Jerusalem. El presidente Trump mudó la embajada a Jerusalén. Riots broke out. Y ahí vemos las manifestaciones que ocurrieron por eso. And in the Jerusalem Post it says Y luego en el diario de Jerusalén, vemos lo siguiente. that President Trump says the Jews are not the problem. El presidente Trump dice, los judíos no son el problema. So who is the problem? Entonces, ¿quién es el problema? It must be radical Islam. Debe ser el Islam radical. Note please that the enemy is radical Islam and not Islam. Nótese que el enemigo es tanto el islamismo radical y el no islamismo también radical. Here's President Trump Y aquí vemos al presidente Trump en la imagen with the Jewish rabbis, con rabíes judíos and they are activating the construction of the Jewish temple. y ellos están allí buscando la construcción del templo. And they say that President Trump is playing the same role as King Cyrus did when he said the temple should be rebuilt. Y ellos dicen que Trump está ejerciendo el mismo rol que Ciro de Persia en el pasado. And they say that President Trump is part of the process to get the temple rebuilt. Y ellos dicen que el presidente Trump es parte del proceso para poder tener este templo construido. And here is Charisma News. This is a Pentecostal newspaper. Y aquí vemos a Charisma News. Esto, por cierto, es una agencia de noticias pentecostal. And they're asking the question, is Donald Trump a modern day Cyrus? Y ellos hacen la pregunta, ¿es Donald Trump un Ciro moderno? Is he like the Persian king that will rebuild the temple? ¿Será que es como el rey de Persia que reconstruyó el templo? Now I want you to note carefully where this theology comes from. Ahora yo quiero que ustedes noten claramente de dónde viene esta teología. This is Breaking Israel News. Esta es otra agencia de noticias israelíes, Breaking Israel News, And look carefully. y mire cuidadosamente. Biblical numerology and Torah codes reveal messianic Trump-Cyrus connection. La cita dice, numerología bíblica y códigos de la Torá relevan la conexión mesiánica Trump-Ciro. So it's not based on what the Bible says. Entonces no está basado en lo que dice la Biblia, It's based on numerology, little Es- numbers and fancy little plans to Es- find out something secret. es basado en numerología, en números aquí y acá y secretos. Now, who makes use of such methods? Ahora, ¿quién usa esos métodos? Let's read further. Vamos a leer un poco más. They say they use two mystical methods of understanding the Torah. Y dice que ellos utilizan dos métodos místicos para el entendimiento de la Torá. Namely, Hebrew numerology, Uno es la numerología hebrea, known as gematria, lo que se conoce como gematría, where the letters get numerical value. donde las letras tienen un valor numérico. And then they use Bible codes,
Y luego ellos utilizan códigos bíblicos which search for connections. que hacen varias conexiones. This is spiritualism. This is a cult. Esto es espiritismo, esto es un culto. But they go ahead. The Sanhedrin mints a silver half shekels with images of Trump and Cyrus. Pero mire, ellos continúan y dice el Sanedrín acuña medio ciclo con imágenes de Trump y Ciro. This is astounding. Esto es impresionante. So here is the medal, Así que aquí tenemos la moneda and it is the half shekel. y vale medio ciclo. Now I must explain what this means. Y esto tiene un significado especial. In the Bible, every Jew had to pay a half shekel, and it was called redemption money. En la Biblia, cada judío tenía que pagar medio ciclo y eso era conocido como un dinero redentivo. Every Jew who was over 20 years old. Cada judío que es mayor de 21 años. And this money originally, when it was collected by Moses, Y este dinero originalmente, cuando era colectado por Moisés, was taken and it was melted down, se cogía, se derretía and it was used to make the foundations of the pillars of the sanctuary. y eso que estaba derretido se utilizó para hacer el basamento de las columnas del santuario. Now the Bible says that the pillar stands for humanity. Y la Biblia dice que esos pilares están por la humanidad. I will make you a pillar in my house, says Revelation. Por ejemplo, Apocalipsis dice que te haré columna en mi casa, ¿verdad? En mi santuario. But the foundation stands for Jesus Christ. Pero ese basamento es por Jesucristo. So here they have President Trump's face on it. Y ahora tenemos acá al presidente Trump. Oh, Kabbalist, new high-speed train necessary for the third temple. Pero ahora miren esto, cabalista, nuevo tren superveloz necesario para el tercer templo. And you need secret energy. Y usted necesita también imagen secreta ahí. But they're pushing ahead, and the Los Angeles Times describes how the embassy was moved to Jerusalem. Y ellos siguen en presión. Aquí tenemos, por ejemplo, el periódico Los Angeles Times muestra cuando ellos pusieron ese cartel donde está la embajada de los Estados Unidos. And I want to show you that even the Los Angeles Times knows more than many of these evangelicals. Y yo quiero mostrarles algo. Este periódico, Los Angeles Times, sabe mucho más que muchos cristianos evangélicos. They say the fact that the capital is not recognized as Jerusalem El hecho de que esta capital no está reconocida, Jerusalén, is an esoteric construct. es por una construcción esotérica. Everything about this temple, everything about the literal nation of Israel is steeped in mysticism. Toda esta construcción de este templo, así como todo lo que es literal de esta nación de Israel, está profundamente arraigada en misticismo. It is not God that is in control there. No es Dios el que está en control allí. It was raised up by Masonic money by Vatican bankers. Esto fue construido, levantado por dinero masónico del Banco del Vaticano. Now remember, they say there's going to be a massive war which they call Armageddon. Y acuérdense que ellos hablan de una guerra masiva tipo Armagedón. And this year, 350 Saudi soldiers were on maneuvers there. Y estos 350.000 soldados de Arabia Saudita estuvieron haciendo maniobras justamente allí. But I want to point out something interesting. Pero yo quiero aquí apuntar algo bastante interesante. Not against Israel, No en contra de Israel, ¿ah? against Syria. Es en contra de Siria. Why? ¿Por qué? It's against radical Islam, not Is it- against Israel. Es en contra de ese islamismo radical, no contra Israel.
Now, Islam also believes that the Messiah, the Imam Mahdi, Ahora, el Islam también cree que el Mesías, o lo que se llama Imam Mahdi, will come to the Temple Mount, to the Dome of the Rock. ellos creen que él va a venir también al el monte del templo en el domo de la roca. And here is a picture that an artist drew. Y aquí tenemos en sus pantallas un cuadro que fue pintado por un artista, Where they show a reconstructed temple right next to the Dome of the Rock. donde ellos muestran un templo reconstruido justo al lado del domo de la roca. And they show peaceful Muslims on the one side, Y usted ve a musulmanes bien pacíficos de un lado, peaceful Christians on the other y side. usted ve también a cristianos fieles del otro lado. They show a mixture in the band of Christians and Muslims. Usted ve al fondo una mezcla de cristianos, musulmanes, And they're all happily worshiping on the Temple Mount in a one New World Order religion. y ellos juntos están allí adorando en el monte del templo en una religión mundial. Now, this is rather fascinating. Y esto es fascinante. If you consider that the Pope called for all religions to unite, Si usted considera que el Papa mismo ha llamado a todas las religiones a unirse. the media wants you to think that Donald Trump and the papacy are in collision with each other. Los medios de comunicación quieren a ustedes hacerle ver que el Papa Francisco Nothing y Donald Trump están en choque o en colisión. nothing can be further from the truth. Pero esto no puede estar más lejos de la verdad. Like every other obedient president, there he is dressed in black, with his ladies dressed in black, visiting the papacy. He's just as every other one, subservient to Rome. Y lo vemos allí como cualquier otro presidente, él y sus mujeres todos vestidos en negro, igual como lo han hecho los otros, presentándose como un subsiervo del Papa. Even Charisma News, the Pentecostal news, Aún Carisma News, esta agencia de noticias pentecostales, recognizes that the Pope 12 times asked for a one world religion and a new world order. reconoce esta agencia de noticias pentecostal que el Papa ya en 12 ocasiones ha propuesto abiertamente una religión mundial o un nuevo orden mundial. Now, I'm not going to read this, I'm just saying that theologians are thinking about this complex situation. Ahora, yo no voy a leer esto, pero lo que quiero decirle acá es que hay muchos teólogos que están pensando en esta situación compleja. And wondering how's this going to work. Y uno se pregunta, ¿qué va a pasar? The Jewish tradition Ahora, teaches la tradición judía enseña, that when the Messiah comes, he's going to enter through the Golden Gate. ellos dicen que cuando venga el Mesías va a entrar por la puerta dorada. So the Muslims Así que los musulmanes bricked up the Golden Gate to prevent the Messiah from coming through there. sellaron esa puerta dorada en Israel para prevenir que viniera el Mesías. But they also believe that when the Imam Mahdi comes, those bricks will just fall away and he will walk into the Dome of the Rock. Ahora, esos mismos musulmanes creen que cuando venga su Mesías, llamado Imam Mahdi, esos ladrillos que han puesto van a desaparecer y va a entrar el Mesías de los musulmanes. So here it is today, bricked up. Así que vemos hoy en día esa pared, esa puerta sellada. And here's another interesting article, Israel Today. Y este es un artículo también bastante interesante de Israel Today. A Muslim looking forward to the third temple. Un musulmán anticipando el tercer templo. So they want to eradicate radical Islam, Entonces ellos quieren erradicar al islamismo radical and then they want the temple next to the Dome of the Rock, y luego ellos quieren al templo justo al lado del domo de la roca and all the religions worshiping in peace together. y todas las religiones adorando en paz juntas.
I want to ask you a question. Yo quiero hacerles una pregunta. Do the Muslims believe in salvation through Jesus Christ and Jesus Christ alone, yes or no? ¿Será que los musulmanes creen en salvación a través de Jesucristo y solo de Jesucristo? ¿Sí o no? No. No. Do the Jews believe in salvation in Jesus Christ and Jesus Christ alone, yes or no? ¿Será que los judíos creen en salvación en Jesucristo y solo Jesucristo? ¿Sí o no? No. No. So is this union to the glory of Jesus Christ, or is it a distraction? ¿Es esta unión para la gloria de Jesucristo o es una distracción? Distracción, Thank pastor. you. Go to the Gracias. slide. Vamos. Pope Francis issues a blueprint for a geopolitical stability. El Papa Francisco habla sobre plan para estabilidad geopolítica. He doesn't want strife between religions. He doesn't want strife between Él religions. no quiere ninguna lucha entre religiones. All fundamentalists must be removed. Todos los extremistas deben ser sacados. Islam and Christian, as we saw yesterday. Los islámicos y los cristianos, tal como lo vimos ayer. But they're going ahead to build the third temple. Pero ellos van persiguiendo adelante para la construcción del templo. So they appointed the high priest. Entonces ahora ellos designan a un sumo sacerdote. And they're getting ready for the sacrifices. Y ellos se están preparando para sacrificio. At the moment, sacrifices are forbidden. At the moment, sacrifices on the Temple Mount are forbidden. Actualmente los sacrificios están prohibidos. But here, Rabbi Kahane says Pero aquí este rabí Kahane, él dice that could change overnight, que eso puede cambiar de la noche a la mañana. and we can start immediately with sacrifices. Y nosotros podemos comenzar inmediatamente con los sacrificios. I want you to think about this. Yo quiero que ustedes piensen en esto. In history, when they sacrificed the sacrificial lamb, En historia, cuando ellos sacrificaron ese cordero de sacrificio. and in history, when a Jew came to the temple with his little lamb, Y en la historia vemos cuando el judío venía con ese pequeño corderito and he placed his hands upon that little lamb and confessed his sins, y él colocaba sus manos sobre la cabeza de ese cordero y confesaba sus pecados. and that little lamb died in the place of the penitent Jew. Ese corderito moría en lugar de ese judío penitente. And by its blood, the Jew was exonerated from his sin. Y a través de la sangre de ese corderito, el Who does- judío era exonerado de la penalidad de su pecado. Who does that lamb represent? ¿A quién representa ese cordero? It represents Jesus Christ. Representa a Jesucristo. If you reject Jesus Christ, Si tú rechazas a Jesucristo, there's no other name under heaven and earth whereby you can be saved. no hay ningún otro nombre en el cielo o en la tierra bajo el cual tú puedas estar salvo. That's why in Luke 13:35, Y por eso en Lucas 13:35, Jesus says, "Behold, your house is left unto you desolate." Jesús dijo, he aquí vuestra casa es dejada desierta. How long will it be desolate? ¿Cuánto tiempo iba a estar desierta? Well, until they say, "Blessed is he that comes in the name of the Lord." Hasta el tiempo que diga, bendito el que viene en el nombre del Señor. Jesus said, "Not one stone will be left upon another." Jesús dijo, no quedará piedra sobre piedra. And then he says in John 3:12, "If I've told you earthly things and you believe not, how will you believe if I tell you heavenly things?" Y luego él dice en Juan 3:12, si te he dicho cosas terrenales y no crees, ¿cómo vas a creer si les digo las The celestiales? greatest insult that can be given to Jesus El más grande insulto que se le puede dar a Jesús is to reject his sacrifice. es rechazar su sacrificio And if they reintroduce the sacrificial system, y reintroducir el sistema de sacrificio,
they will as verily deny that he came to save them as though he were there physically. Ellos van a negar que Él vino a salvarlos tal como que si Él estuviera físicamente. In the book Early Writings we read, En el libro Primeros Escritos nosotros leemos: I also saw that the old Jerusalem never would be built up. Vi que el Israel antiguo no va a ser reconstruido. And that Satan was doing his utmost to lead the minds of the children of the Lord into these things now in the gathering time. Y que Satanás estaba haciendo cuanto podía para extraviar en estas cosas a los hijos del Señor ahora, To keep them from throwing their whole interest into the present work of the Lord. a fin de impedirles que dediquen todo su interés a la obra actual de Dios, And to cause them to neglect the necessary preparation for the day of the Lord. e inducirles descuidar la preparación necesaria para el día del Señor. If that temple should be constructed, Si este templo llega a construirse, and Jesus said it will remain desolate until he comes, y Jesús ha dicho que va a permanecer desolado hasta que Él venga, then it should be a sign to Christians that the real coming of Jesus is at the door. eso debería ser una señal para los verdaderos cristianos que la venida de Cristo está a las puertas. Don't look to Jerusalem, No ve a Jerusalén, look to Jesus. mira a Jesús. Make sure your heart is right. Asegúrate que tu corazón está en Ask buena God to condición. search your heart and to cleanse you with hyssop. Pídele al Señor que escudriñe tu corazón y que te limpie con hisopo. Why? Be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, is a roaring lion walking about, seeking to devour you. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. There will be false Christs, Van a haber falsos cristos and there will be false prophets. y van a haber falsos profetas. That's false teachers who will lead you astray in your theology. Y va a haber también falsos maestros que los van a ustedes a desviar con sus teologías. Instead of going to build a temple with the Jews, En vez de ir a construir el templo con los judíos, pray earnestly that the Jew will accept Jesus Christ as his personal Savior. ora para que los judíos puedan aceptar a Jesucristo como Salvador personal. Pray that the Muslim will accept Jesus Christ as his personal Savior. Ora para que aquel musulmán pueda recibir a Jesucristo como su Salvador personal. Pray that we might be involved in the work so that we do not neglect our duty to Christ who is coming soon. Ora para que cada uno de nosotros esté atado a las Escrituras, para que no seamos negligentes, para estar juntos, preparados para su venida. The signs are fulfilling all around us. Las señales se están cumpliendo a nuestro alrededor. I am firmly convinced that Jesus Christ is coming soon. Y estoy convencido firmemente de que la venida de Jesucristo es pronta. Are you ready? ¿Estás listo? Do you know your Bible? ¿Conoces tu Biblia? ¿Sabes tu Biblia? Do you understand the plan of salvation? ¿Entiendes el plan de salvación? Are you looking for buildings in stone to tell you that you are saved? ¿Estás buscando o mirando templos construidos de piedra que te digan que tú estás salvo? Instead of asking God to change your heart of stone so that you can fit into the spiritual temple, which is the kingdom of God. En vez de pedirle a Dios que te cambie el corazón de piedra para que tú puedas estar como una piedra viva en el templo de Dios. Christian world, don't fall for this deception. El mundo cristiano va a caer con este engaño. Repent and return to the thus says the Lord. Por favor, arrepiéntanse y vuelvan al así ha dicho Jehová. Amen. Amén.